Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa quemarropa de la Semana Negra. Y en esta presentación tengo el placer y el honor de que me acompañe Marto Pariente. Y digo que es un placer y un honor porque vamos a hablar de una novela realmente singular. ¿Por qué es singular? Primero, porque es probablemente la mejor novela negra que se haya publicado en la última temporada. ¿Por qué digo que es la mejor novela negra? Porque no es el típico thriller convencional en el que un policía es alcohólico al que le llaman por la noche porque ha habido un asesinato que resulta que es la prima de la hermana del primo del hermano al que han matado y luego resulta que le dejan pistas de obras de artes extrañísimas y no sé cuánto más. Esa no es su novela. Esta es una novela en la que van a disfrutar desde la primera página, escrita a golpe, digamos, de cincel y martillo, pero con una precisión lingüística tremenda, con un ritmo realmente endiablado. Diríamos casi que es un digno heredero de los grandes de la novela americana, tipo Charles Williams, Jim Thompson. No se parece en nada a lo que se hace en literatura negro-criminal en España. Es una obra que ha funcionado estupendamente fuera de España. Marto es un autor que está nominado dentro del premio de novela policial francesa de este año, junto a lo más granado de la novela negra mundial. Y para que hay unos tipos que se llaman Gallimard, que es probablemente la editorial con mayor tradición en Europa en novela negra, en el que no publica cualquiera, desde luego, y se han fijado también en este hombre. Y la novela de la que vamos a hablar ahora es Hierro Viejo, una novela, como os decía, de menos de 250 páginas, lo cual es una rara avis en nuestro panorama literario, pero es un verdadero placer leerla. Y ya para hacer una pequeña entradilla para que sepan de qué va esto va de un enterrador, pero resulta que este enterrador tiene un pasado y un presente, y más vale no cruzarse en su camino, porque no solo va a cobrar del cementerio municipal, sino que probablemente le entierren a ustedes también si le tocan las narices. Eso, digamos, sería una entradilla muy frívola, porque en realidad la novela es mucho más. Vamos a desentrañarla a lo largo de los próximos minutos, pero yo quisiera que nos empezase hablando, Marta, un poquito de cómo fue la génesis, la cocina de esta novela. Hola, buenas tardes. Ante todo, decir que es un honor para mí verdaderamente estar aquí en Gijón. Lo tenía en debe desde el año 2020, lo hemos estado charlando antes. Y bueno, la verdad que me presentas así, me sacan los colores. Muchísimas gracias, José. Bueno, ¿cómo se gesta esta novela? Esta novela dicen que en esta vida hay que tener un plan, aunque sea malo. El plan malo para esta novela era rescatar ese aire del western crepuscular, esa última cabalgada, ese último atraco a un tren, ¿no? Rescatar esa historia que quizá no trata de redimir al personaje, pero sí presentarle una última batalla por un fin bueno. Y bueno, digamos que así es como se va gestando Hierro Viejo. Hablábamos de Cobeiro, ¿verdad? El enterrador de un pueblo. Lo gracioso del asunto es que este hombre en realidad lleva toda su vida enterrando gente. Lo que pasa es que ahora lo hace de manera legal. Y Cobeiro, como nos avanza Marto, es un tipo que ha tenido un pasado realmente peligroso, un killer, un asesino profesional. Y no se imaginen que es uno de estos que tiene conciencia y demás. Si había que matar, hay que matar. Yo quisiera que nos hablases un poquito de cómo creaste a este personaje, de dónde surge este Cobeiro. Bueno, para crear a Cobeiro suelo contar una historia, porque esta historia se termina de escribir durante la pandemia en el 2020. Ya os he comentado que quería crear una historia, un personaje crepuscular, ¿verdad? Con esa decadencia, ese personaje ambiguo,
que sí que es verdad que a lo mejor quizá necesitaría algo de redención, pero tal y a lo que se ha dedicado durante toda su vida, quizá esto no sea posible. Y quería quizá hablaros más de esta última batalla. Pues yo me acuerdo mientras escribía esta novela, antes te he comentado en Petit Comité que tuvimos un drama en casa con el tema de la pandemia, falleció el padre de mi mujer. Y yo creo que eso también me tocó un poco a la hora de escribir este personaje, porque no sé si os acordáis la parte más dura de la pandemia con el coronavirus, esa primera oleada que hubo, ¿no? Como que nadie sabía de qué iba la enfermedad y fue todo tan duro. Pues cayó enfermo el padre de mi mujer y aguantó el hombre un mes en coma antes de morir. Entonces yo creo que estaba convencido de que esa guerra estaba perdida, pero dio la batalla para que sus hijos pudiesen despedirse. Eso me quedó tan grabado que quise trasladarlo al papel con Cobeiro. Quizás si he explicado es un poco locura, ¿no? Estas cosas cuando las piensa uno en la cabeza cristalizan y forman imágenes muy concretas, ¿verdad? Y luego ponerlas hablar de ellas me cuesta un poco y parece que siempre me da la sensación de que no queda del todo bien explicado. Y si Cobeiro, que es el protagonista de la novela, es un personaje tan poderoso como os estamos diciendo, ¿qué decir de su antagonista, Rubí de Miguel, la dueña de lo que sería la principal empresa cárnica del país, probablemente alguien que se comería con patatas a cualquiera de las grandes empresas de este país, hasta las que anuncian en Navidad con cómicos, que es un personaje realmente singular, porque habla directamente con Dios, es una señora que es una matriarca, es capaz que por sus hijos esta sí que mata, no como Belén Esteban, que no mató hasta ahora a nadie, pero es alguien realmente diabólico y al mismo tiempo te cae muy simpático. Sí. Mejor no meterte en su camino, pero es un personaje realmente singular. Yo quisiera que nos hablases un poquito de ella. Sí, bueno, y antes, José, si me permites, porque parece que estaba antes un poquito a la hora de presentar lo que es la historia un poquito grave, hay que decirle al público que en realidad es una novela muy divertida, una novela que te saca la sonrisa. ¿No? Que está... El humor negro es un componente que forma parte también de la narración. Claro, es una historia criminal, pero si apuestan por esta historia, me dan ustedes la oportunidad, se lo van a pasar muy bien. Hablamos de Rubí de Miguel. Rubí de Miguel, bueno, lo que hay que decir es que tuve mis dudas a la hora de crear el antagonista, que digamos que la mala de la película fuese una mujer en vez de un hombre, y lo que tengo que decir para mi sorpresa es que funciona igual o mejor que ellos, haciendo de malo malísimo. Bueno, también es verdad que dices tú que por sus hijos mata. Es que claro, como toda la historia orbita alrededor de su prole y de cómo quiere protegerla, bueno, yo creo que venía mucho mejor que fuese un hombre. Y la verdad que es un personaje muy divertido de crear, que yo creo que a los lectores les va a gustar. Y la prole de Rubí, que son un poquito también el motor de la historia, porque son en realidad quienes dinamitan el conflicto entre Cobeiro y Rubí, son también lo mejor de cada casa, porque tenemos el mayor, que es el heredero de la dinastía familiar, un hombre que estaría llamado a las altas instancias de las responsabilidades políticas de este país. Es un verdadero desgraciado, pero malo como él solo. Claro, bueno, a ver, es que esta mujer no ha tenido suerte con sus hijos. Uno de sus hijos es un pedófilo que ha sido condenado. No desvelamos nada si decimos que justo al inicio de la novela fallece y lo van a enterrar. Digamos que es el nexo de unión con el cementerio de Balanegra y con Cobeiro. Su otro hijo es una persona que está medicada, es esquizofrénico, es una persona que consume, es politoxicómano. Dicho así, pero es muy divertido también el personaje. Y claro, cuidar de sus dos hijos, bueno, yo creo que a esta mujer lo que le trae es por el camino de la amargura. Y luego, tan singulares como Rubí y sus hijos son los secuaces de Rubí, porque esta mujer, pues bueno, como buena empresaria, externaliza. Cuando hay que matar a alguien, pues evidentemente vamos a contratar a buenos profesionales que maten bien, bueno, vamos a hacer chapucillas, y contacta con gente realmente singular. Hay una pareja de asesinos o arregla problemas, especialmente singular, porque
constantemente estás jugando con la ambigüedad con ellos. Aparentemente son un matrimonio ideal, viven en una urbanización, los vecinos perfectos, por decirlo de alguna forma. Otras veces parecen hermanos gemelos, que son capaces de transformarse en un momento a otro. Háblame un poquito de ellos. Sí, son personajes estos muy divertidos de crear y más divertidos todavía de escribir. La singularidad que tienen los Bobbies, que si hablamos de un matrimonio, su verdadero apellido es Botbol. Botbol es un apellido israelí, que ellos juegan con que de cara a los vecinos trabajan para la embajada en temas informáticos, pero en realidad son una pareja de sicarios. Lo gracioso del asunto es que tanto a él como a ella los llaman Bobby, que digamos que es el diminutivo de Botbol es Bobby, y es Bobby él y Bobby ella. ¿Cuál era aquí el hándicap o lo que me propuse a la hora de trabajar estos personajes, sobre todo cómo darlos a conocer al lector sin tener que describirlos, que ellos se presentasen a sí mismos a través de los diálogos? Y es que nunca diferenciamos si quien habla es el hombre o es la mujer. Siempre es Bobby el que habla y es Bobby a quien se refieren. Entonces yo creo que muchas veces son nuestros prejuicios los que sitúan a uno u otro lado de... Sí, son personajes realmente singulares. Muchas veces no sabes dónde empieza uno y dónde termina otro. Incluso cuando están peleados entre ellos, no sabes quién está enfrentado con quién. Esa pareja es realmente singular. Son de esos personajes que roban escenas realmente. Y evidentemente en esta novela también no todos son malos. Hay momentos también para la ternura. Lo que pasa es que es una ternura a veces de alguien que ha salido realmente dañado en ambientes muy, muy sórdidos, porque hablábamos antes de uno de los hijos de Ruby, y este chaval pues tiene una novia, no sabemos si medio secuestrada, amante, la tiene enganchada a las drogas, le da una mala vida tremenda, pero una mujer que totalmente destrozada, y hay no quiero revelar nada, pero hay un momento en el que esta mujer de alguna forma resucita. Y precisamente en ese entorno de extremada violencia. Y me ha gustado mucho ese contraste, que somos capaces de saltar de escenas realmente de tiroteos, pero que no quedan vivo ni el tato, a otros momentos de realmente de ternura por alguien dañado, muy vulnerable, que tampoco tendrían por qué prestarle atención, y aún así no sé si es redención, no sé si queda un fondo de humanidad en Cobeiro, pero cuando rescata a esta chica hay también ese momento también de verdadero contraste. Sí, bueno, es que estos contrastes, al trabajar no solo esta novela, al trabajar cualquier narración, la ternura, la violencia, la inocencia, si hablamos del sobrino autista del que tiene que hacerse cargo el personaje, esto lo que hace es que le da, digamos, a todos ellos, les da una pátina, les da un relieve, les da profundidad, los humaniza de cara al lector. Hablaba antes Carmen de que es verdad que los personajes no son blancos, negros, no son buenos, no son malos. Yo creo que en esos matices, en esos tan difusos, es donde verdaderamente hay que intentar cincelar a los personajes. En contraposición de tanta violencia, personajes como el que tú hablas, que es la mujer de Doble Mickey, de Miguel de Miguel, o del sobrino autista de Marco, eso lo que hace verdaderamente es dibujarlos, tanto a ellos como a los que están, digamos, en contraposición. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa en lo que es la conversación en relación a Hierro Viejo, y quisiera hablar un poquito también de esta proyección internacional que ha tenido el trabajo de Marto, porque son pocos los casos de escritores españoles de género negro que han llegado a triunfar en la meca del polar francés. Son muy pocos. Y hablaba antes de que el estar en esa selección de finalistas para el Roman Policier me parece que es un logro del que hay que hablar, porque está acompañado de lo mejor. Está por ese Bayat, está por Alan Parks, está muy, muy bien acompañado. Yo quisiera que nos hablases un poquito cómo un chico como tú ha acabado allí. ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este? No lo sé, es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se llega? No lo sé, con trabajo, con ilusión, tomándote las cosas en serio. Yo siempre digo, la premisa fundamental que me marqué a fuego a la hora de comenzar a escribir es el tratar a mis lectores como adultos. Ello pasa
por trabajar muy mucho las tramas, dejarlas redondas, donde se produce el arco de transformación de cada personaje, donde mete los puntos de giros, si hay un clímax, si hay dos, si se produce un calderón. Bueno, es que el trabajo previo, por ejemplo, en este caso, esta novela, antes de escribir la primera palabra, yo a lo mejor llevaba ya 9 o 10 meses trabajando en el manuscrito. Que esto no es óbice para que luego te vaya bien como me ha ido a mí, ¿no? Con estas nominaciones al Premio Policial francés o al Marian 2024. Aquí en España con La cordura del idiota también se dio muy bien. Pero bueno, eso es, al final son otras personas, ¿verdad?, las que le dan esa dimensión. Yo puedo hablar de lo que yo intento hacer honradamente con estas. Yo muchas veces lo digo, no sé cómo me dedico a esto porque me pongo muchas normas, ¿no? Oye, pues a tratar a tus lectores como adultos, intentar no enfarragar el texto con descripciones, que sean las conversaciones, los actos, los pensamientos de los personajes lo que los definan. No sé, son determinadas normas que así dichas, a lo mejor pueden parecer una chorrada, pero me supone muchísimo trabajo el sacar un manuscrito adelante. No, chorradas para nada. Yo creo que son ejemplos de buena escritura. Les decía antes que una de las características estilísticas de esta novela, y yo creo que es la primera que les va a llamar, es este ritmo realmente endiablado, verdaderamente adictivo. Y otro componente que está muy vinculado al anterior son los saltos en el tiempo. ¿Por qué? La novela pasa en una unidad de tiempo muy breve, es una noche, sí, no sé si llega a las 24 o 48 horas, por decirlo de alguna forma, pero es recurrente también que utilices en ciertos momentos los recuerdos de Cobeiro, y así vamos descubriendo quién es Cobeiro, de dónde viene y cómo ha acabado ahí. Yo quisiera que nos hablases un poquito de estos saltos en el tiempo, estos juegos, que sirven a veces también un poquito como nexo de unión con lo que está sucediendo en el presente. Sí, ¿no? Y le da una verdadera dimensión al personaje. Antes hablaba así muy por encima del arco de transformación de un personaje. Sabemos que normalmente un personaje empieza en el punto A, termina en el B, es decir, ¿no?, que es todo aquello que le condiciona o que aprende o que quizá hasta desaprende durante la novela, que le hace, digamos, cambiar. El hándicap, la dificultad que tenía esta historia, es que ese arco de transformación se produce antes de la lectura. Es decir, ocurre a lo largo de su pasado, y digamos que cuando nosotros lo cogemos, que solo son 24 horas, el arco de transformación de este personaje no se aprecia. ¿Cómo conseguir todo esto volviendo al pasado sin, digamos, perder el ritmo? Esa era la mayor dificultad a la que yo me enfrenté al escribir esta novela, porque al ser una trama dinámica que transcurre en una sola noche, no contamos nada que no se pueda, desaparece su sobrino y él, digamos, esta sería la última cabalgada, ¿verdad?, el último asalto al tren, es decir, que averiguar qué ha pasado con su sobrino. Esta inmediatez, este vértigo que supone la pérdida de un ser querido, todo esto no se puede perder volviendo atrás en el pasado y rompiendo el ritmo de la novela. La idea era trabajarlo en capítulos cortos y que funcionase como un todo, es decir, las cosas que verdaderamente necesita hacer Cobeiro en cada escena, digamos que tiene su paralelismo en el pasado. Capítulos muy cortos no hacen perder la dinámica de la lectura, ni de la historia, ni de la trama para el lector, y yo creo que se ha conseguido. Y el otro componente en la narrativa de Mato es el humor. ¿Por qué digo el humor? Porque es muy difícil entender cómo puedes haber conseguido sintetizar esos elementos de extremada violencia, una violencia realmente estilizada en algunos momentos, en algunos pasajes, y al mismo tiempo combinarlos con ciertos elementos humorísticos. Estaba pensando, por ejemplo, que en un momento dado este hombre lo han atado, no tiene posibilidad de salir, y de repente aparece con una escopeta pegando tiros y explicas cómo se ha deshecho de eso, y es en realidad una historia realmente divertida de cuando le habían encargado cargarse a un mago, y el mago le dice: mira, si no me matas te enseño a deshacerte de todas estas cuerdas. Esto, contado por mí, no tiene ni puñetera gracia. Leído en la novela, ustedes sonreirán y probablemente echen alguna carcajada. Yo quisiera que nos habléis también del elemento del humor como elemento de la narración. Sí,
Bueno, dicen que yo creo que muchas veces dicen que funciona, ¿verdad? Que es como un alivio, ¿no? Lo llaman el alivio cómico, ¿no? Yo quise darle una vuelta de tuerca a esto y que no fuese solo un elemento que a mí me sirviese para que el lector pudiese respirar, ¿no? de tanta violencia o lo que dices tú, de tanta crueldad, pues no deja de ser una historia dramática, ¿verdad? Sino a la vez es como en la vida. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, porque a mí me ha ocurrido de estar en un velatorio y no ha llegado un gacho y te ha contado un chiste, porque a mí me ha pasado. Y eso es la vida. Sí, sí, Entonces, sí. toda mi obsesión era conjugar ese sentido del humor, esas cosas que muchas veces, volvemos a vez a lo mismo, humanizan a los personajes, este tipo de errores. Hay un determinado atropello en la novela. O sea, cosas que ocurren, que no están fuera del alcance de las cosas que pueden ocurrir, no está sacado de la manga, no es un Deus ex machina ni nada de esto, sino que son cosas que se prestan, que los humaniza. Estamos hablando de ese tipo de trabajar la violencia de una manera más funcional que no funcionarial, ¿no? Es decir, tú contratas a unos sicarios, contratas a unas personas para que realicen un trabajo y estas personas, bueno, pues oye, son humanas, se tienen que enfrentar a determinados retos, a determinados imprevistos y oye, normalmente no son máquinas, fallan y esos tipos de fallos en tu trabajo, en el mío, en cualquier sitio, lo sabes, muchas veces no te hacen otra cosa que levantarte una sonrisa. ¿Cómo puede ocurrir? Pues ese es el reto que yo trabajo en las historias. Y otro de los elementos del que quisiera que nos hablases es la localización de la historia. Es una historia que podría pasar en cualquier pueblo de España, pero no tiene una localización que digas, oye, esto solo podría pasar aquí. Esto perfectamente podría estar pasado en la campiña francesa, en Alemania. ¿Eso ha sido escogido intencionadamente? Bueno, ¿Es algo sí. es simplemente una apreciación subjetiva mía? No, está muy bien traído, José. En mis anteriores novelas, todas están ambientadas en Guadalajara, y esta en principio no iba a ser una excepción, también me lo iba a llevar allí a la provincia de Guadalajara, pero cuando empecé a trabajar en el personaje de Cobeiro, que es un personaje que vuelve a su pueblo natal después de muchos años, quise crear esa sensación de desarraigo, eso de que no tuviese verdaderamente un sitio al que regresar. No sé si os ha pasado, imagino que a ustedes también les habrá ocurrido muchas veces que tienen una idea en la cabeza, tienen un recuerdo de algún sitio, ya no solo de un sitio, de una persona en concreto, y cuando vuelven a encontrarse, vuelven a ese lugar, no es tal y como ustedes lo habían recordado. Hay un pasaje en la novela que sale de la película de Joe Smith, de Carradine, que dice, no sé si soy yo o es la ciudad la que ha cambiado. Esa sensación la que quería crear, de que vuelve a su pueblo después de muchos años, pero ni siquiera para él es su pueblo. Una forma de trasladárselo al lector, digamos que traspasase un poco lo que es la lectura, era, deslocalizarla completamente. Es verdad que por determinadas calles, determinadas ubicaciones podría dar a entender de que sigue siendo Guadalajara, que era mi intención inicial, pero es verdad que está completamente deslocalizada, pero con esta intención de desarraigar al personaje de todo su pasado. Y apartándonos un poquito de Hierro Viejo, ¿puedes adelantarnos algo de lo que estés trabajando ahora? Después de Hierro Viejo vamos a leerte dentro de poco. ¿Puedes decirnos algo? Sí, bueno, puedo contaros que ahora estoy en la fase esa en la que estoy mirando por la ventana e intento convencer a mi mujer de que estoy trabajando. Entonces, es esa fase complicada de pensarla, la que he comentado antes. Como soy un obsesionado de la trama y de los personajes, esta fase se me suele dilatar unos cuantos meses. Yo creo que para el año que viene entregaré manuscrito y ya no sé si saldrá la siguiente novela a finales o a primeros de la otra. Y bueno, puedo adelantar de que las anteriores novelas toqué la campiña de Guadalajara, toqué la serranía, toqué la Alcarria, me quedaba el señorío de Molina,
por tocar para localizar una novela, y me lo voy a llevar en concreto a las Parameras. Las Parameras, que son los grandes páramos que hay allí entre ríos. Y bueno, eso os puedo contar un poquito, ¿sabes? No sé. Bueno, a la espera de que llegue esa novela, y ya simplemente por la localización de la que está hablando, pues estamos hablando también de un escenario muy abrupto, probablemente también con personajes que no serán fáciles. Sí que tenemos un regalo. Ese regalo se llama Hierro Viejo. Vamos ya terminando esta conversación tan agradable que hemos compartido a lo largo de estos minutos. Y a todos los que estén en esta carpa, de verdad, les recomiendo que en un minuto se acerquen al puesto de venta que tenemos situado al final de la misma, donde podrán adquirir ejemplares de Hierro Viejo, y Marto se lo firmará y se llevarán una dedicatoria que, como bien dice Ángel, eso es lo que convierte al libro en algo más que un objeto, nos convierte en algo que ya forma parte de nosotros. Pero es que, más allá de eso, es una novela excelente. Probablemente el año que viene, cuando se haga el resumen de lo mejor del año 24, este libro va a aparecer en todas las listas. Probablemente este libro, ya les digo, en el mercado francés ya está siendo considerado y será un libro importante. Sale el año que viene. Pero ya está trabajándose sobre la base del mismo. Se está traduciendo Se ya. está traduciendo. Con eso os quiero decir que vais a tener muchas posibilidades de que hoy, de llevaros uno de los mejores libros de esta Semana Negra, disfrutar de las, digamos, de Cobeiro y la gente tan singular con la que conoce, por ejemplo, como estos bobbies, conocer los verdaderos éxitos del matrimonio, porque el éxito de un matrimonio básicamente consiste en que los dos se dediquen a matar gente por ahí y así resuelvan los problemas de convivencia. Conocer es esta mujer que dueña de empresas cárnicas, que habla con Dios y le pide favores, y la mayor parte de las veces Dios la responde y hace que gane más dinero. Y sobre todo, se llevarán con ustedes una excelente novela. Despedimos con un fuerte aplauso a Marto y le agradecemos que haya traído Hierro Viejo a la Semana Negra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.